Buenos días, vamos a comenzar con la junta de cada miércoles. Como bien saben, cada uno de los temas son variados, pueden ser acerca de acciones, tipo de cambio, inversiones alternativas, sectores, y las preguntas están habilitadas a través del chat. Ya si tienen alguna inquietud respecto a un tema que estemos desarrollando dentro de la junta o que pudiera ser también de interés para su tema de inversiones, también para temas operativos, por ejemplo, de los sectores, las perspectivas que estamos viendo, o también acerca de algunos activos en particular, pueden ser estos acciones, tasas, bonos o este tipo de cambio, pues vamos a abordarlo. Las juntas, como bien saben, también son de carácter informativo, son ejecutivo, prácticamente una duración de 20 minutos, pero si existe algún interés respecto a desarrollar alguno de los puntos platicados, con todo gusto. Muy bien, en esta junta vamos a platicar 5 puntos relevantes que han estado vigentes durante los últimos días dentro de los mercados, que también se han presentado registrado durante las semanas pasadas y que muy probablemente, como lo hemos venido conversando, pueden estar con bastante presencia en lo que resta del año. Por una parte, se encuentra el incremento en el yield de los bonos soberanos. Vamos a platicar cómo se ha desarrollado no solamente en México, sino también en economías desarrolladas, en economías emergentes, y que al final también marcan un punto de perspectiva o de sugerencia respecto a lo que está visualizando cada uno de los inversionistas, no solamente de manera local, sino también de forma internacional. El segundo punto, las tasas implícitas sobre política monetaria. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también este movimiento en las tasas se encuentra sugiriendo tal vez una política monetaria más restrictiva, no solamente en el caso de México, sino que también en economías emergentes, desarrolladas en distintas partes del mundo. El tercer tiene que ver con las valuaciones, cómo se encuentran los niveles, por lo menos en el S&P 500, en la parte del Mexbol, y también ser un punto de referencia de, si bien es cierto que existe presiones y que la volatilidad vamos a estar conviviendo con ella durante el resto del año, también cómo se encuentran estas valuaciones y si van a ser un punto de inflexión para la tendencia que vendrían registrando. El cuarto es tipo de cambio y vamos a llevar particularmente en esta junta un análisis de betas o de sensibilidades respecto al, teniendo como referencia en este caso dos variables. El tema del tipo de cambio, cada una de las divisas en países emergentes, y también esto nos va a ayudar a tratar de comprender cuál es el nivel de volatilidad o sensibilidad que nosotros estaríamos registrando en comparación a otras divisas del mundo y también respecto al bono. A ver, ya para platicarles, en estos bullets semanales creo que han sido bastante interesantes y que están modificando la perspectiva de los inversionistas a nivel global. Nosotros platicábamos desde principios de año que realmente hacia el cuarto trimestre o finales del tercero tendríamos que ver un incremento de la volatilidad por dos elementos muy sencillos. El primero tiene que ver que la inflación, por lo menos en México, en Estados Unidos, en distintas economías emergentes, tanto el componente subyacente como no el subyacente no están mostrando señales de bajar o que realmente hay una resiliencia significativa derivado de dos factores. Por un lado, el precio de los energéticos está haciendo que el componente no subyacente y también que los precios del productor a nivel global representen tensiones o presiones al alza y que realmente las bajas, si bien es cierto que mucho de esto va a ser un tema temporal o va a ser un tema transitorio, la pregunta que uno debe hacerse ¿es transitorio? Sí, pero ¿cuánto implica esa transición? Nosotros estamos viendo que de acuerdo a todavía esta tensión en los cuellos de botella, también la tendencia general en la parte de la producción global de energéticos y varios elementos más estarían generando que por lo menos 6 meses a un año u 8 meses estemos viendo estas tensiones generales en la parte de componentes, digamos así, transitorios. El otro punto es que inició con volatilidad. Vimos que durante la semana pasada, tras el discurso de la Reserva Federal, también que algunos comentarios o distintos gobernadores están planteando que realmente deberían de ser un poco más agresivos en la política monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Restrictivos. Tratar de recortar la compra de bonos o tal vez un incremento en la tasa de interés, lo cual vemos, si bien se está planteando en 2023 y hemos sido un punto disruptivo en la mayoría en términos temporales de lo que consideramos en la narrativa y también de las variables económicas, nosotros podríamos ver que hacia finales de 2022 podrían ya estar en una discusión un poco más acalorada en cuanto a un incremento de la tasa de interés. Entonces, todo esto en la medida que los commodities, en la medida que el discurso de los gobernadores de los distintos bancos centrales y también
en esta sensibilidad del mercado está haciendo que los inversionistas tengan una perspectiva un poco más alcista en la parte de tasas. Y recordando, o de términos sencillos, que la mayoría de los activos financieros, ya sea acciones, ya sea derivados, ya sea bonos, ya sea procesos de crédito, toman como referencia una tasa libre de riesgo. En este caso, si la tasa libre de riesgo de manera global o natural es el bono o el treasury a 10 años, y al tener este repunte de estar ubicándose en niveles de 1.25% y actualmente subir a 1.50%, pues también hay una reestructura en términos de evaluación, de perspectivas y también de portafolios entre inversionistas. Entonces, eso ha dado origen realmente a la volatilidad. ¿Seguimos viendo hacia los próximos trimestres? La verdad es que sí. El tercer punto, como bien saben, hubo una presión al alza en la mayoría de los commodities, por lo menos en el caso del aluminio, los precios sobre los futuros sí se encuentran por arriba del nivel máximo de los últimos 10 a 13 años. En el caso del gas natural también ha habido un incremento de más de 80%. En el caso del petróleo también lo que va del año venía de niveles de $30 por barril, por lo menos el West Texas, ya estamos en 75, los precios del algodón también. ¿Y por qué es importante? Porque miren, en la parte del gas natural, al final, lo que está ocasionando es que la mayoría de los costos asociados tanto a empresas como a familias, pues también se encuentren incrementándose y de una u otra manera ejerce presión sobre los precios del productor, de tal forma que en algún momento el proceso de inflación pues iba a registrar presiones incluso mayores de los que venía reportando hacia finales de año. Lo que se está platicando en el gas natural tiene que ver este incremento, yo les diría que tres factores. El primero ha sido una demanda muy fuerte a nivel global debido a esta recuperación económica, reactivación y que muchos de los cuellos de botella pues no se han recuperado, incluso en la parte energética. ¿Qué quiere decir esto? Que están operando con relativa escasez y que al final el nivel de producción no ha alcanzado la parte prepandemia, a pesar de que los precios se han incrementado de manera significativa. También en el caso de Europa está teniendo dos problemas. Rusia mantenía un nivel de producción, sin embargo, no ha querido incrementarlo debido a que ha habido una demanda muy fuerte a nivel global, pero también en China están incrementándose las reservas. ¿Para qué? Para que si están viendo este proceso de recuperación económica y hacia adelante, están viendo que en el cuarto trimestre podría venir un invierno más fuerte, están tratando de reservar la energía para no tener disrupciones en ese sentido. Los precios del petróleo, ya bien es platicado, una demanda importante, las reservas en general también de Estados Unidos están disminuyendo y los precios del algodón pues ha tenido que ver con que en Brasil la producción también ha sido afectada ya sea por cuestiones de clima, por cuestiones temporales. Como pueden visualizar, mucho de esto tiene que ver con efectos transitorios, pero la pregunta es, mientras exista la pandemia, mientras existan los cuellos de botella y mientras la demanda siga fuerte, aunado a esta todavía situación que permea de liquidez a los mercados, sí habría presiones de inflación a lo que los bancos centrales tendrían que actuar. Y bueno, finalmente en México, también la inflación está mostrando resiliencia. El componente subyacente, su arranque acumulado de los últimos 8 meses ha sido de los más agresivos, por lo menos en los últimos 10 años, se ha encontrado entre los 3 niveles más agresivos. Y en el componente no subyacente definitivamente sí ha sido de los más agresivos. Ahora, entrando en el primer tema. En el rendimiento de los bonos soberanos a 10 años, aquí tenemos las distintas economías desarrolladas o economías que tienen un balance económico, digamos, robusto. Estamos visualizando que particularmente en el caso de Alemania, estábamos en agosto, finales de agosto, 1 de septiembre, había una relativa estabilidad dentro de las tasas, pero desde principios de mes hasta el principios principios de mes hasta principios de esta semana, la tasa se incrementó entre 10 a 15 puntos base prácticamente en todo el mundo en los bonos de 10 años. Y cuando uno ve la curva, realmente este incremento fue en todos los nodos. En el caso de los países emergentes o algunas economías un poco más susceptibles, estamos viendo en el caso de México, estamos en niveles de 7%, ahorita ya estamos en niveles de 7.3%, en el caso de Colombia también hubo un incremento, o sea, México no escapó a este movimiento en tasas y realmente por el tema de volatilidad, tanto en activos como en valuación, tendríamos que seguir vigentes. Ahora, ¿qué es lo que está viendo el mercado? Estas son unas tasas implícitas sobre política monetaria. Lo que estamos visualizando es la tasa actual, en esta parte nos vamos a enfocar a esta parte,
y vamos a analizar estas partes. O sea, en Estados Unidos tenemos una tasa, digámoslo así, entre el promedio, entre el 0% y el 0.25, pues es tu upper y tu lower, te da el promedio que es este de 0.13. En México 4.50, en el caso de Chile 1.50, Brasil 6.25. Bueno, lo que nos está diciendo es que el mercado, a partir de esta tasa implícita, está creyendo que en los próximos 3, 6 meses, un año, 2 años, va a venir un proceso de política fiscal restrictiva alrededor del mundo. Estamos viendo que la tasa de Estados Unidos hacia 2 años están esperando que se ubique alrededor del 0.80%, en el caso de Canadá hasta 1.35%, México hasta 7%, en el caso de Chile también estaríamos viendo un incremento hasta 4.79%. O sea, en general, ya seas economía desarrollada o no, lo que estaría percibiendo el mercado es que muy probablemente el dinero barato se estaría terminando y que hacia adelante vendría un encarecimiento a partir de incrementos en la tasa de referencia. En el caso de Europa, no escapa también a la misma situación. En el caso de Reino Unido, se estaría percibiendo que en los próximos 6 meses o incluso un año ya tendría que haber un incremento en la tasa de interés. En el caso de Suiza, Dinamarca, y bueno, va a ser un efecto en global. ¿Qué esperamos hacia adelante y qué sugieren estos incrementos en tasa? Primero, las alzas en tasas ocurrieron después de, primer punto, el Banco Central Europeo señaló presiones inflacionarias de corto plazo y la Reserva Federal está abriendo la posibilidad a un tapering hacia finales de año o una reducción en la compra de bonos. Pero también hay que comprender que los precios de los energéticos se mantienen en un canal alcista. Segundo, se encuentran afectados por cuellos de botella y esto no se va a resolver en el corto plazo. Y finalmente, esto también es importante destacar, que la recuperación económica o expansión sigue en curso. O sea, a pesar de que haya volatilidad financiera, sí, a pesar de que probablemente haya un incremento en los costos en los próximos años, no pone en riesgo todavía de corto plazo la recuperación o los procesos o la tendencia general en la parte de las acciones, en la parte de la expansión económica de los países, en la parte de los flujos de las empresas. O sea, en general, seguimos bajo ese canal. Por lo tanto, este incremento en la demanda por tasa estaría sugiriendo mayores niveles de inflación y recortes en la liquidez monetaria. Si estás empezando a reducir la compra de bonos, tal vez tu riesgo de liquidez, tu riesgo de emisor o tu riesgo de contraparte estaría incrementándose. Esto no te está dando señales de alarma, simplemente de que al ya no estar esta situación artificial en donde estás inundando los mercados, pues también tu riesgo asociado a cada uno de estos, más bien a cada uno de estos tipos de riesgo, pues estaría incrementándose. Va a haber recortes graduales, pero no deben de cambiar la tendencia general de expansión, aunque sí abre la posibilidad a seguir conviviendo con periodos de volatilidad financiera. Ahora, ¿cómo se han encontrado las valuaciones en la parte del S&P 500? Estamos viendo que por lo menos a un price to earnings o un precio de utilidad se encuentra en niveles de 26.71, sí por arriba por lo menos de los últimos 10 años y en niveles similares hacia 2002, 2003, cuando se estaba platicando acerca de una burbuja financiera o la .com. También en precio-valor en libros se encuentran niveles similares. ¿Qué es distinto a aquella ocasión? Yo les comentaría que el nivel de apalancamiento financiero, o sea, una deuda neta evita en la parte del S&P 500 se mantiene relativamente estable y cuando uno ve la distribución de la deuda, o sea, los vencimientos o los pagos en cada uno de los sectores, pues sí mantiene cierta estabilidad hacia 3, 5 años. Lo importante destacar es que si tu evaluación se está viendo perjudicada por este incremento de las tasas, sí estaríamos viendo correcciones de mercado, pero más allá de, digamos, un efecto dominó, una situación de tema financiero de mayor estrés, todavía será un poco complicado. Puede ser que otros elementos se conjunten de un incremento agresivo en las tasas de interés, ahí sí en la parte de costos de préstamos hacia más de 2%, un tema algo así similar, podría generar un estrés más fuerte, pero de momento, mientras sea una recorte gradual, debería de continuar la estabilidad. En la parte del IPC, lo que sí hay que señalar con nosotros y lo que en comparación contra el mundo, es que las valuaciones pudieran resultar atractivas para los inversionistas en un entorno de mayor estabilidad o confianza tanto financiera como económica y política. O sea, estamos viendo que un price to earnings se encuentra por debajo o se encuentra similar a lo de 2019, 2018, incluso 2011, y en el caso de precio-valor de libros también se encuentra con cierta estabilidad. El único tema que uno podría decir, bueno, ha habido las valuaciones tan atractivas, pero el apalancamiento financiero subió desde 1.5 en 2008 hacia 2.
112. Pero la realidad es que estos niveles de apalancamiento financiero son manejables bajo un entorno de recuperación económica, incluso abre la posibilidad a que pudieran buscar mayor apalancamiento para proyectos de expansión o de crecimiento.